Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión por las historias que nos llegan desde Turquía nunca se apaga. Espero que estén listos para un vídeo cargadísimo de noticias, rumores y sobre todo muchísima emoción. Porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas del mundo de las telenovelas turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya habrán visto en el título, los rumores de reconciliación están más fuertes que nunca. Después de una separación que dejó a muchos corazones rotos, parece que hay señales de que el amor entre Kerem y Hande podría estar renaciendo. Vamos a analizar todas las pistas, los indicios y las declaraciones que han alimentado esta esperanza, y por supuesto, vamos a repasar un poquito la historia de su relación y la serie que los unió y los catapultó a la fama internacional. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y las curiosidades más interesantes sobre sus series y actores turcos favoritos. Y ahora sí, prepárense para el bombazo. Porque la noticia de hoy no es solamente un rumor, es un fenómeno global. Vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, hablando de la serie que lo cambió todo, Sen Kalkam, traducida al español como Love is in the air, o ¿será que es amor? Esta comedia romántica fue un verdadero fenómeno mundial y convirtió a Hande Erçel y Kerem Bürsin en superestrellas. No solo en Turquía, sino en América Latina, España, Italia, y hasta en países de habla inglesa. El impacto de Sen Kalkam trascendió las barreras del idioma y la cultura, conectando con audiencias de todo el mundo que se enamoraron de la química entre los protagonistas y de la historia de amor que nos contaban. Sen Kalkam es una serie del género comedia romántica, como ya les decía, y cuenta la historia de Eda Yldz, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero. Su sueño se ve truncado cuando Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, pero frío y calculador, le retira la beca. Para vengarse, Eda acepta fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que él le devuelva su beca. Como se imaginarán, lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en una historia de amor llena de risas, complicaciones y momentos muy románticos. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Sen Kalkam fuera tan especial? Más allá de la trama, que era refrescante y atractiva, la serie supo conectar con el público a través de personajes con los que era fácil identificarse. Eda, con su espíritu libre y su pasión por la vida, representaba a la joven que lucha por sus sueños y que no se deja vencer por las adversidades. Serkan, por su parte, era el hombre exitoso que, detrás de su fachada de frialdad, escondía un corazón herido y una necesidad de amar y ser amado. La evolución de estos personajes a lo largo de la serie fue uno de los grandes atractivos, y el público se sintió partícipe de su transformación. La serie fue un éxito arrollador por varias razones. En primer lugar, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable. La naturalidad con la que interpretaban a Eda y Serkan traspasaba la pantalla y hacía que el público se enamorara de la pareja. No era solamente una cuestión de actuación, había algo más, una conexión real que se sentía en cada escena. Además, la historia era fresca, divertida y llena de giros inesperados. El guión supo mantener la atención del público a lo largo de todos los episodios, con situaciones cómicas, momentos de tensión y, por supuesto, escenas románticas que hacían suspirar a los espectadores. Y por supuesto, el encanto de Estambul, la ciudad donde se desarrolla la serie, también jugó un papel importante. La belleza de la ciudad, sus paisajes, su arquitectura y su cultura, añadieron un toque mágico a la historia y la convirtieron en una experiencia visualmente atractiva. Pero más allá del éxito de la serie, lo que realmente capturó la atención del público fue el romance que surgió entre Hande y Kerem en la vida real. Durante el rodaje de Sen Kalkam, los actores se enamoraron y comenzaron una relación que duró varios meses. Su romance era la comidilla de todos los medios y sus fans estaban encantados de verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales y parecían la pareja perfecta. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático, y cada paso que daban era seguido de cerca por la prensa y por sus fans. La pareja incluso viajó junta a Maldivas, confirmando oficialmente su relación y desatando la euforia entre sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. La noticia de su separación fue un shock para muchos y los rumores sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer.
Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado grande, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y otros, incluso, hablaban de terceras personas. La realidad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que llevó a la ruptura, pero lo cierto es que el fin de su relación dejó a muchos corazones rotos y generó una gran decepción entre sus fans. Lo cierto es que desde su separación, tanto Ande como Kerem han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores y empresarios, mientras que Kerem se ha centrado en su carrera profesional y ha evitado hablar públicamente sobre su vida amorosa. Ande, por ejemplo, tuvo una relación con el actor Kaan YLDRM, aunque fue breve. Kerem, por su parte, se ha mantenido más enfocado en proyectos cinematográficos y en su trabajo como embajador de marcas. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto. ¿Qué ha estado pasando últimamente que ha desatado de nuevo la locura entre los fans de Anker, como se les conoce cariñosamente? Pues bien, en las últimas semanas han surgido varias señales que han alimentado los rumores de una posible reconciliación. No es solamente una cuestión de esperanza infundada por parte de los fans, hay indicios concretos que han generado esta ola de rumores. Una de las primeras señales fue que Ande y Kerem empezaron a seguirse nuevamente en Instagram. Esto, que puede parecer una nimiedad, es un gesto muy significativo en el mundo de las redes sociales y fue interpretado por muchos como un indicio de que habían enterrado el hacha de guerra y estaban dispuestos a retomar el contacto. En la era digital, el simple hecho de seguir a alguien en una red social puede ser interpretado como una señal de acercamiento, y en este caso, el gesto no pasó desapercibido para los fans, que lo interpretaron como una posible reconciliación. Pero eso no fue todo. Poco después, ambos actores fueron vistos en el mismo evento, aunque no se dejaron ver juntos en público. Algunos testigos afirmaron haberlos visto hablando en un tono amistoso y relajado, lo que alimentó aún más las especulaciones. La información, aunque no confirmada, se filtró rápidamente a través de redes sociales y medios de comunicación, generando aún más expectación. Y la última señal, y quizás la más contundente, ha sido una serie de comentarios y me gusta, que ambos actores se han dedicado mutuamente en las redes sociales. Han compartido mensajes enigmáticos y han dado me gusta a publicaciones que parecen hacer referencia a su relación pasada. Estos gestos sutiles han sido interpretados por los fans como mensajes codificados, como una forma de comunicarse entre ellos sin llamar demasiado la atención. Por supuesto, todo esto no son más que rumores y especulaciones. Ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada. Pero lo cierto es que las señales están ahí y la esperanza de una reconciliación entre ambos está más viva que nunca. La expectación es tal que incluso algunos medios turcos han comenzado a hablar de la posibilidad de que estén planeando un nuevo proyecto juntos, lo que aumentaría aún más las posibilidades de una reconciliación. ¿Será que el amor ha vuelto a florecer entre Ande y Kerem? ¿Están dándose una segunda oportunidad? ¿O simplemente son amigos que han superado sus diferencias? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que su historia sigue fascinando al público y que los fans de Anker siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Su historia de amor, tanto en la pantalla como en la vida real, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores, que siguen esperando con ansias un final feliz. Ahora, cambiando un poco de tema, pero siguiendo con las series turcas que nos roban el corazón, quiero hablarles de otra producción que ha causado sensación y que, aunque no tiene directamente que ver con Ande y Kerem, sí comparte algunos elementos en común, Aşk-Manşk İntikam, que en español se tradujo como Amor, Lógica, Venganza. Esta serie también es una comedia romántica, pero con un toque diferente. Está protagonizada por Burcu Özberk y Ilan Sen, y cuenta la historia de Esra y Ozan, una pareja que se casa muy joven, pero que se divorcia al poco tiempo debido a problemas económicos y a la ambición de Ozan. Años después, Esra vuelve a encontrarse con Ozan, que ahora es un empresario exitoso. Esra decide vengarse de él, pero como se imaginarán, el destino tiene otros planes para ellos. Aşk-Manşk İntikam es una serie muy entretenida, con personajes carismáticos y una trama llena de giros inesperados. Aunque no alcanzó el mismo nivel de popularidad que Şenkal-Kapm, sí logró conquistar a un público fiel que disfrutó de la química entre Burcu Özberk e Ilan Sen y de las divertidas situaciones que se presentaban en cada episodio. Esta serie es relevante para nuestro tema porque, al igual que Şenkal-Kapm, explora las complejidades del amor y las relaciones de pareja. Nos muestra cómo el tiempo puede cambiar a las personas y cómo los errores del pasado pueden afectar el presente. Y al igual que en la historia de Ande y Kerem,
nos hace reflexionar sobre la posibilidad de una segunda oportunidad en el amor. Otro dato interesante sobre Ask Man Intikam es que es una adaptación de una serie coreana llamada Cunning Single Lady. Las adaptaciones de series coreanas son cada vez más comunes en Turquía, y muchas de ellas han tenido un gran éxito. Esto demuestra la influencia que tiene la cultura coreana en el mundo del entretenimiento y cómo las historias de amor universales pueden ser adaptadas y reinterpretadas en diferentes contextos culturales. Y para cerrar este recorrido por el mundo de las series turcas y los romances que nos hacen suspirar, quiero mencionar brevemente otra producción que ha dado mucho de qué hablar, Sadakatsiz, que en español se conoce como Infiel. Sadakatsiz es un drama psicológico que está protagonizado por Cansu Dere, Canecin Doruk y Melis Sezen. La serie cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su marido, Volkan, la está engañando con una joven llamada Derin. A partir de este descubrimiento, la vida de Asia da un giro radical y se ve envuelta en una espiral de venganza, traición y secretos. A diferencia de las comedias románticas que hemos mencionado anteriormente, Sadakatsiz es una serie mucho más oscura y dramática. Aborda temas como la infidelidad, la mentira, la manipulación y las consecuencias devastadoras que pueden tener en las vidas de las personas. Sin embargo, también es una serie muy adictiva, con personajes complejos y una trama que te mantiene en vilo hasta el final. Sadakatsiz es relevante para nuestro tema porque nos muestra una cara diferente del amor y las relaciones de pareja. Nos enseña que no todo es color de rosa y que a veces, el amor puede transformarse en odio y la confianza en traición. Y al igual que en la historia de Hande y Kerem, nos recuerda que las relaciones son complejas y que pueden estar llenas de altibajos. Esta serie también es una adaptación de una serie extranjera, en este caso, una producción británica llamada Dr. Foster. Al igual que Ask Man Intikam, el éxito de Sadakatsiz demuestra la capacidad de las series turcas para adaptar y reinterpretar historias universales, añadiéndole su propio toque cultural y emocional. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo cargado de emociones y noticias sobre Hande y Kerem, y también sobre otras series turcas que nos hacen soñar y reflexionar sobre el amor y las relaciones. Hemos visto cómo el romance entre Hande y Kerem sigue siendo tema de conversación y cómo las señales de una posible reconciliación han desatado la locura entre sus fans. Hemos repasado la historia de Senkalkam, la serie que los unió y los catapultó a la fama, y hemos analizado otras producciones como Ask Man Intikam y Sadakatsiz, que también exploran las complejidades del amor y las relaciones de pareja. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Y ahora me gustaría saber su opinión, ¿creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Además, cuénteme si creen que la presión de los fans y los medios influyen en las relaciones de las celebridades. ¿Creen que esto podría afectar una posible reconciliación entre Hande y Kerem? Y antes de despedirme, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus series y actores turcos favoritos. Además, síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y noticias del mundo de las series turcas. Tenemos sorpresas y concursos para nuestros seguidores más fieles. Muchísimas gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, incluso en el mundo de las telenovelas turcas.